nombre es Kevin Darío Sánchez Ospino, estudiante de la Universidad Tecnológica de Bolívar, y el siguiente video tiene como fin explicar la unidad 4 del libro Comercio Electrónico en Colombia. Régimen regulatorio del comercio electrónico. El comercio electrónico reúne toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o cualquier otro medio similar. Aunque normalmente se asocia el régimen jurídico del comercio electrónico a la Ley 527 de 1999, no existe un régimen jurídico propio y autónomo como tal, sino una serie de normas jurídicas que regulan aspectos propios del acto del comercio electrónico o aspectos relacionados con este. En lo que sigue, se analizarán las normas jurídicas especiales que regulan, se dirigen o tengan efectos particulares en dicho tipo de comercio. En cuanto a la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, aplicaciones y contenidos, encontramos la Ley 1341 de 2009, mediante la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en la cual se crea la Agencia Nacional de Espectros y se dictan otras disposiciones. Esta no se limita, como lo hacía el régimen jurídico tradicional, a regular solamente la prestación de servicios de telecomunicaciones, sino que reconoce el nuevo ecosistema en que se encuentran las TIC, incluyendo la provisión de aplicaciones y contenidos, reglamentando la materia de manera general. A continuación, describiremos los pilares más importantes de esta ley. En primer lugar, encontramos el reconocimiento legal del fenómeno de la convergencia, entendiendo como convergencia la posibilidad de cursar distintos tipos de servicios como voz, datos, imágenes y video, entre otros, a través de una misma red. La convergencia tecnológica, que es la prestación de varios servicios a través de la misma red, ha generado a su turno una convergencia de redes como la de telefonía, datos y televisión, una convergencia de productos o servicios como la televisión interactiva, computadores personales y telefonía, una convergencia de empresas, que es una integración empresarial o alianzas estratégicas entre empresas de telecomunicación, informática y televisión. Y por último, una convergencia de tecnologías como la fija y la móvil. De acuerdo a los antecedentes encontrados, una de las finalidades de la ley era ajustar la estructura de gestión de las telecomunicaciones a la realidad en que se encuentra la convergencia tecnológica, y que éste contara con un marco legal, normativo e institucional que le permitiera hacer frente a la realidad tecnológica del sector. El segundo pilar es el reconocimiento de las TIC. Las TIC son definidas en el artículo 6 como el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permitan la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes. A continuación, encontramos el tercer pilar, que es la habilitación para la provisión de servicios TIC. En el artículo 333 de la Constitución Política se encuentra establecido que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común y que para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. De la misma forma, señala dicho artículo, de una parte, que el Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional, y de otra. De la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente, el patrimonio cultural y de la nación. La Corte Constitucional ha señalado que la libertad económica es una facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico con la finalidad de crear, mantener o incrementar un patrimonio. Es de importancia también señalar que la Ley 1450 del 2011 adoptó el principio de neutralidad de red en cumplimiento de lo establecido en tal artículo. La CRC adoptó la Resolución 3502 del 2011, por la cual se establecen las condiciones regulatorias relativas a la neutralidad en Internet, que en lo fundamental, primero, aplica a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Establece principios como libre elección, no discriminación, transparencia, información
y adopta aspectos técnicos relacionados con la neutralidad de la red, como son el bloqueo de contenidos, seguridad de la red, prácticas de gestión de tráfico y priorización de tráfico. Por otra parte, en cuanto hablamos a la validez y perfeccionamiento de acto electrónico de comercio electrónico, la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, elaborada por la Comunicación de Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional, constituye el antecedente que, en materia de comercio electrónico, inspiró a la expedición de una ley de comercio electrónico para Colombia. Dicha ley se compone de dos partes: el comercio electrónico en general y el comercio electrónico en materias específicas. La primera parte se divide a su turno en 3 capítulos. El capítulo 1 trata de las disposiciones generales e incorpora normas sobre ámbito de aplicación, definiciones, interpretación y modificación mediante acuerdo. El capítulo 2 trata de aplicación de los requisitos jurídicos a los mensajes de datos. Este incluye reconocimiento jurídico de los mensajes de datos, incorporación por remisión, escrito, firma, original, admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos y conversación de los mensajes de datos. Y finalmente encontramos en el capítulo 3 que trata de comunicación de los mensajes de datos, al cual se refiere a los siguientes aspectos. Primero, formación y validez de los contratos, reconocimiento por las partes de los mensajes de datos, atribución de los mensajes de datos, acuse de recibido y por último tiempo y lugar de envío y la recepción de un mensaje de datos. Sobre esta ley modelo descansa el marco conceptual de la ley 527 de 1999. Ahora bien, hablaremos de la ley 527 de 1999. Esta ley presenta 7 grandes componentes. En primer lugar encontramos el ámbito de aplicación. Conforme al ámbito de aplicación previsto en la ley 527, la ley no se limita a regular las transacciones comerciales realizadas a través de mensajes de datos, sino a cualquier tipo de información en forma de mensajes de datos. Otros componentes también pueden ser las definiciones, equivalentes funcionales, firma electrónica y firma digital, contratación electrónica y entidades de certificación. Ahondando en este significado, en este término, entidad de certificación, se puede decir que es aquella persona que autoriza conforme a la presente ley, está facultada para emitir certificaciones en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales. Aunque inicialmente el artículo 29 de la Ley 527 sujetaba a las entidades de certificación a la autorización previa de la Superintendencia de Industria y Comercio. El artículo 160 del Decreto 19 del 2012 dispuso que podrían ser entidades de certificación las personas jurídicas, tanto públicas como privadas, de origen nacional o extranjero, y las cámaras de comercio, que cumplan con los requerimientos y sean acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación, conforme a la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional. Y el artículo 30 de la ley, modificado por el artículo 161 del Decreto 19 de 2012, a su turno señaló que las entidades de certificación acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia para prestar sus servicios en el país podrían realizar, entre otras, las siguientes actividades. Primero, emitir certificados en relación con las firmas electrónicas o digitales de personas naturales o jurídicas. Segundo, emitir certificados sobre la verificación respecto a la alteración entre envíos y recepción de mensajes de datos y de documentos electrónicos transferibles. Tercero, emitir certificados en relación con las personas que posean derecho u obligación con respecto a los documentos enunciados en los literales F y G del artículo 26 de la Ley 527 de 1999. Cuarto, ofrecer o facilitar los servicios de generación de datos, de creación de la firma. Quinto, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico en la generación, transmisión y recepción de mensajes de datos. Sexto, ofrecer o facilitar los servicios de generación de datos, de creación de las firmas electrónicas. Séptimo, ofrecer los servicios de registro, custodia y anotación de los documentos electrónicos transferibles. Octavo, ofrecer los servicios de archivo y conversación de mensajes de datos y documentos electrónicos transferibles.
cualquier otra actividad relacionada con la creación, uso o utilización de firmas digitales y electrónicas. Por su parte, el artículo 32 dispone como deberes de dichas entidades los siguientes puntos. Primero, emitir certificados conforme a lo solicitado o acorde con el suscriptor. Segundo, implementar los sistemas de seguridad para garantizar la emisión y creación de firmas digitales, la conservación y archivo de certificados y documentos en soportes de mensajes de datos. Tercero, garantizar la protección, confidencialidad y debido uso de la información suministrada por el suscriptor. Cuarto, garantizar la prestación permanente del servicio de entidad de certificación. Quinto, atender oportunidades de solicitudes y reclamaciones hechas por el suscriptor. Sexto, efectuar los avisos y publicaciones conforme a lo dispuesto en la ley. Y como séptimo encontramos que es necesario suministrar la información que la requieran las actividades administrativas competentes o judiciales en relación con las firmas digitales y certificados emitidos y en general sobre cualquier mensaje de datos que se encuentre bajo su custodia y administración. Octavo, modificada por el artículo 162 del Decreto 19 de 2012, permitir y facilitar la realización de las auditorías por parte del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Es responsabilidad de la entidad de certificación pagar por los costos de la acreditación y los de las auditorías de vigilancia conforme con las tarifas del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Noveno, elaborar los reglamentos que definen las relaciones con el suscriptor y la forma de prestación del servicio. Décimo, y por último, llevar un registro de los certificados. Por otra parte, tenemos los ámbitos de aplicación y comercio electrónico. Aunque la Ley 527 de 1999 se ha conocido como Ley de Comercio Electrónico en Colombia, es necesario recalcar que la misma se ocupa principalmente de definir y reglamentar el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico, de las firmas digitales y de las entidades de certificación. Esto es que va mucho más allá del comercio electrónico, al validar jurídicamente la utilización de mensajes de datos para celebrar actos jurídicos eficaces, sean mercantiles o no. En efecto, conforme al ámbito de aplicación previsto a la Ley 527, la ley no se limita a regular las transacciones comerciales realizadas a través de mensajes de datos, sino a cualquier tipo de información en forma de mensajes de datos. Otro ítem es equivalentes funcionales. Al principio de equivalencia funcional se refleja a lo largo de la Ley 527. El artículo 5 de la misma señala reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensajes de datos. Es importante precisar lo del artículo 5. Dice y lo que no dice. Lo que dice es que solo el hecho de que una información esté en forma de mensajes de datos no podrá ser esgrimido para negarle a dicha información efecto jurídico, validez o fuerza obligatoria. Lo que no dice es que cualquier mensaje de datos, por el solo hecho, equivale, esto es, que tiene los mismos efectos de una información soportada en papel, pues para que ello suceda debe cumplirse ciertos requisitos previstos en el artículo 6, 7 y 8 de la ley. Siguiente ítem, entidades de certificación. En materia de firmas digitales, el emisor firma un mensaje con su clave privada y el receptor accede a él con la clave pública, lo cual garantiza que el mensaje de datos no ha sido manipulado o alterado. Sin embargo, es necesario constatar también que la clave pública efectivamente pertenece a la persona o entidad a la que se asocia su mensaje enviado. Esto es que esa clave es auténtica, que no ha sido modificada o reemplazada de manera maliciosa. Para ello se requiere que un tercero de confianza certifique la autenticidad de ambas claves, y esa es la labor de las entidades o autoridades de certificación, a través de los certificados digitales. Contratación electrónica. El cuarto gran aspecto que contiene la Ley del Comercio Electrónico en el capítulo 3 de la parte 1 es el relacionado con la formación de los contratos por medio de mensajes de datos, advirtiendo desde ya que los artículos correspondientes tienen naturaleza supletiva de la voluntad de las partes. En tanto, el artículo 4 dispone que, salvo que se disponga otra cosa, en las relaciones entre partes que generan, envían, reciben, archivan o procesan de alguna otra forma mensajes de datos, las disposiciones del capítulo 3 de la parte 1 podrán ser modificadas mediante acuerdo.
lo que significa que aplican solo si las partes no hubieran dispuesto nada diferente. Las normas del capítulo 3 se enfocan a tres aspectos fundamentales: la equivalencia funcional del mensaje de datos en materia contractual, el envío de mensajes de datos de naturaleza contractual y la recepción del mensaje de datos de manera contractual. Con esta parte damos por terminado la validez y el perfeccionamiento del acto electrónico del comercio electrónico. Ahora se hablará del ítem 3 del capítulo 4, que tiene como título en cuanto a la contratación estatal. Ley 1150 del 2007. El 16 de julio de 2007 fue publicada la Ley 1150 del 2007, cuya finalidad principal es la estipulación de instituciones y procedimientos que aseguren la eficiencia y transparencia de la contratación de las entidades estatales, tanto las que rijan por el Estatuto de Contratación Administrativa como las que estén sujetas a regímenes especiales, que en cualquier caso contratan con recursos públicos. De ahí que el artículo 1 de la Ley 1150 disponga que la presente ley tiene por objeto introducir modificaciones de la Ley 80 de 1993, así como dictar otras disposiciones generales aplicables a toda contratación con recursos públicos. Por otra parte, encontramos el Decreto 4170 del 2011. El mencionado decreto crea la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia, Compra Eficiente, cuyo objetivo es desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compra y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. Subasta inversa electrónica. El numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 dispone que la escogencia del contratista se efectuará con la regla general a través de la licitación pública, caso en el cual, si la entidad estatal así lo determina, la oferta podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que se fijen en el reglamento. Contratos de marco de precios y la tienda virtual del Estado colombiano. El acuerdo marco de precios es, pues, un contrato entre el representante de los compradores y uno o varios proveedores. Este contiene la identificación del bien o servicio, el precio máximo de adquisición, las garantías mínimas y el plazo mínimo de entrega, así como las condiciones a través de las cuales un comprador puede vincularse al acuerdo, lo cual ocurre generalmente mediante una manifestación de los compradores de su compromiso de cumplir las condiciones del mismo y la colocación de una orden de compra para la adquisición de los bienes o servicios previstos en el acuerdo. Siguiendo con la explicación del capítulo, hablaremos de la parte 4 del capítulo 4, que tiene como título Páginas web y sitios de internet de origen colombiano. El artículo 91 de la Ley 633 de 2000 dispone en su artículo 91 que todas las páginas web y sitios de origen colombiano que operan en la internet y cuya actividad económica será de carácter comercial, financiero o prestación de servicios deberán inscribirse en el registro mercantil y suministrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la información de transacciones económicas en los términos que la entidad lo requiera. Punto 5. En cuanto al registro de nombre de dominio.co. El 29 de julio de 2006 se expidió la Ley 1065, por la cual se define la administración de registros de nombre de dominio.co. Nombre de dominio es el nombre alfanumérico único utilizado para identificar un sitio o servicio en Internet. Respecto a la naturaleza del dominio.co, el párrafo de tal artículo dispuso: para los efectos de esta ley, el nombre de dominio bajo Internet, el código de país correspondiente a Colombia es .co. Es un recurso del sector de las telecomunicaciones de interés público, cuya administración, mantenimiento y desarrollo estará bajo la planeación, regulación y control del Estado, a través del Ministerio de Comunicaciones, para el avance de las telecomunicaciones globales y su aprovechamiento para los usuarios. La administración del registro y de nombre de dominio.co es además calificada por el artículo 2 de la ley como una función administrativa a cargo del Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio de las TIC.
cuyo ejercicio podrá ser conferido a los particulares de conformidad con la ley, caso en el cual la duración del convenio podrá ser hasta de 10 años, prorrogables por una sola vez por un lapso igual al término inicial. Sexto punto del capítulo 4. En cuanto a la protección de datos personales en el entorno electrónico. Uno de los aspectos más importantes del comercio electrónico es el que tiene que ver con la protección de datos personales. Por una parte, los datos personales almacenados en una base de datos se ha convertido en un importante instrumento de mercado. En la medida que se permite detectar los perfiles de consumo de los clientes, segmentar el mercado y estructurar ofertas que se amoldeen a cada segmento del mercado. A la vez que la eficiencia en los procesos de mercadeo genera importantes ahorros de costos. El concepto de Big Data, entendido como una nueva generación de tecnologías y arquitecturas diseñadas para extraer valores económicos de grandes volúmenes de datos heterogéneos, habilitando una captura, identificación y o análisis de alta velocidad. Esto se ha convertido en algo relevante para el comercio en general y en particular para el comercio electrónico. En tanto, miles de millones de datos se recolectan y almacenan diariamente a través de la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. Punto 7 del capítulo 4. En cuanto a la protección de los usuarios del comercio electrónico. El 12 de octubre de 2011 fue publicada la Ley 1480, por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor. De acuerdo con su artículo 2, dicha ley tiene por objeto regular los derechos y las obligaciones sugeridas entre los productores, proveedores y consumidores, y la responsabilidad de los productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente. Advierte dicho artículo que tales normas contenidas son aplicables en general a las relaciones de consumo y a las responsabilidades de los productores y proveedores frente a los consumidores en todos los sectores de la economía, respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta, siendo aplicable a los productos nacionales e importados. Punto 8 del capítulo 4. En cuanto al régimen de factura electrónica. El artículo 26 de la Ley 962 de 2005 señala que la factura electrónica podrá pedirse, aceptarse, archivarse y generalmente llevarse usando cualquier tipo de tecnología disponible, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos legales establecidos y la respectiva tecnología que garantice su autenticidad e integridad desde su expedición y durante todo el tiempo de conservación, aplicando así el principio de neutralidad tecnológica. Punto 9 del capítulo 4. En cuanto a la criminalidad en el entorno electrónico. En materia de servicios de telecomunicaciones, la Ley 599/2000 dispone el artículo 192, el cual dice: violación ilícita de comunicaciones. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe y destruya, intercepte, controle o impida una comunicación privada dirigida a otra persona o se entere indebidamente de su contenido, incurrirá a prisión de 16 a 54 meses, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Si el autor de la conducta revela el contenido de la comunicación o la emplea en provecho propio o ajeno o con prejuicio de otro, la pena será prisión de 30 y 32 meses y 72 meses. El artículo 196 habla de la violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial. El artículo 97 trata de la utilización ilícita de redes de comunicaciones. El artículo 256 trata de defraudación de fluidos. El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterado de los sistemas de control o aparatos contadores se apropia de energía eléctrica, agua, gas natural o señal de telecomunicaciones en prejuicio ajeno, incurrirá a prisión de 16 a 72 meses y una multa de 1.30 y 33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y por último, en el artículo 257 habla de la prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de telecomunicaciones. Y por último hablaremos del punto 10 del capítulo 4, que lleva como título en cuanto a las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de comercio electrónico. En este punto tenemos el TLC con los Estados Unidos de América, en el cual el acuerdo de promoción comercial entre Estados Unidos y Colombia se firmó el 22 de noviembre de 2006
y fue aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 1143 de 2007. El capítulo 15 sobre comercio electrónico contiene como aspectos relevantes en materia de obligaciones lo siguiente. Primero, impuestos internos, aplicación al suministro electrónico de servicios, de los capítulos 10, inversiones, 11, comercio transfronterizo de servicios, y 12, servicios financieros. Por otro punto, la autenticación electrónica. En este punto también encontramos el tratado entre la República de Colombia y la República de Chile. La Ley 1189 de 2008 aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Chile. Comprende sustancialmente el mismo contenido que el TLC con Estados Unidos. Además, también encontramos el Tratado de Libre Comercio celebrado entre la República de Colombia y las repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, el cual está establecido en la Ley 12 del 41 del 30 de julio de 2008, que aprueba el Tratado de Libre Comercio celebrado entre la República de Colombia y las repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, y comprende sustancialmente el mismo contenido que el TLC con Estados Unidos. De igual manera, la Alianza del Pacífico. El 6 de junio de 2012, Colombia, Chile, México y Perú suscribieron en Paraná, Chile, el Acuerdo Marco de Alianza del Pacífico, como un área de integración regional que tiene como objetivo lo siguiente. Primero, construir un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Segundo, impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las partes. Y tercero, convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial y de proyección al mundo, con especial énfasis en el Asia-Pacífico. Incluso en esta parte también encontramos el Tratado de Libre Comercio celebrado entre la República de Colombia y la República de Canadá. La Ley 1363 de 2009 aprueba el Tratado de Libre Comercio celebrado entre la República de Colombia y Canadá. Comprende sustancialmente el mismo contenido que la Alianza del Pacífico. De igual forma, y siendo consecuentes, encontramos el TLC de la República de Corea. La Ley 1747 de 2014, por medio de la cual se aprueba Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2003. Incorporar el capítulo 12, Comercio Electrónico, cuya profundidad es sustancialmente menor a la del acuerdo con los Estados Unidos y la Alianza del Pacífico. En materia de obligaciones, básicamente el tratado garantiza que los productos digitales entregados electrónicamente estén exentos de derechos aduaneros, tasas o cargos, aunque no impide de una parte pueda imponer impuestos internos u otras cargas internas sobre productos entregados electrónicamente, siempre que dichos impuestos o cargas sean establecidos de una manera consistente con el acuerdo. Con esta parte damos por terminado la explicación del capítulo 4 del libro Comercio Electrónico en Colombia.